Bruno Montano, y nos tenemos con El Lazarillo de Tormes, y además vamos a mostrar a la gente que es una novela muy divertida, muy fundamental, que es un libro que conviene recuperar, que si se te atragantó en la época del instituto, lo recuperas ya con cierta edad y vas a disfrutar enormemente. Exacto. Y ha marcado una línea, es que lo de los hidalgos arruinados, la picaresca. Estoy viendo algo, Silvi. Silvi, se está colando algo por aquí. Dime. Que se está colando algo por aquí. Ahora ya no, cuando has hablado tú no. Ay, que estoy editando lo que me has Ya, pedido no que te grabara. preocupes, sí, acuérdate de enviármelo, sí. Cosas del directo Ya. y de la multifunción que haces. Bueno, Ahí sí. estamos. El Lazarillo de Tormes, Bruno. Exactamente, Cuenta. como has comentado, estoy releyendo El siglo de oro, me está maravillando. Sí. En su día nos forzaron a leerlo, no lo entendimos demasiado y nos aburrimos un poco, pero lo estoy releyendo ahora y me está maravillando. Estoy Sí. descubriendo cosas increíbles que entonces no vi. Entonces leímos El Lazarillo, pues eso, como una novelita divertida, ¿no? Por las aventurías de Lázaro, pero Es que es muy hay tremendo. una carga de No, no. profundidad. Es una disección a la sociedad y a todos los estamentos. Es una novela, como tú dirías, es super fundamental. punky. No, super superpunky. punky. Pero Es una trituradora social. Pero además que no hay nada igual en todo el mundo. No en aquella época, sino en los siglos sucesivos, ¿eh? Sí. Y pequeño apunte, ¿por qué tuvimos un siglo de oro? Porque éramos la potencia económica del momento, porque éramos la superpotencia. ¿Por qué consumimos todo los Estados Unidos? Porque es una superpotencia. Y en aquel momento tuvimos un siglo de oro porque éramos la superpotencia. Exacto. De hecho, todo el teatro francés que llega luego, la referencia es el teatro español. Y Cervantes. Sí, sí. Y Guzmán de Alfarache, del que has hablado Sí, tú sí, antes sí, también. pero En leerlo a esa realidad, edad, el madre que funda sobre todo la novela picaresca es el Guzmán de Alfarache, que tiene un éxito brutal. Sí, Para pero- eso se escribe el Quijote, para competir Sí, con sí. el Guzmán de Alfarache. Pero fíjate, el Guzmán de Alfarache o el Lazarillo de Tormes es nuevo periodismo. Es que es nuevo periodismo. Sobre todo es autobiografía. Claro. La- Pero es contar la vida autobiogra- tal cual. Exacto. La autobiografía de gente de extracción muy Sí, baja, sí. porque había vidas de santos o Sí. biografías de santos, de héroes, de reyes, pero biografías de personajes de extracción Claro. baja no había. Y eso es lo que conecta con la gente. Exacto. Porque dicen, este es el mundo que yo conozco. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, recordemos que existen 4 ediciones de 1554 en las que están basadas casi todas las ediciones actuales, están basadas en una de estas 4 ediciones. Salieron en el 54, aunque se presume que hubieron ediciones anteriores, pero no se conservan. Y hubo 3 hasta 1992, y a partir de este año apareció una cuarta. La edición de Burgos, la edición de Alcalá de Henares y la edición de Amberes. Y justo en 1992 salió una cuarta edición. Dices, ¿cómo es posible? Pues resulta que en Barcarrota, un pequeño pueblo de Badajoz, estaban haciendo obras en una casa antigua, había un albañil picando la pared de la buhardilla y encontró un camarín detrás de la pared en la que había oculto Toma. 10 libros metidos en pajas, y uno de los 10 libros que había era el Lazarillo de Tormes. Tío, De cómo hecho, mola. a estos 10 libros se lo llama Biblioteca de Barcarrota. Entonces, en 1992 apareció emparedado un lazarillo de la edición de 1554. Eso es una maravilla. Es una Y, maravilla. por cierto, que no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. No sé si la ley te prohíbe vender eso si lo encuentras No o lo si sé. tal. No lo sé, pero desde un libro luego, así puede superar 1.000.000 claro, de euros. Una joya bibliográfica, fíjate. Y claro, pero como he dicho antes, se supone que había posiblemente 2 ediciones anteriores, del 52 y del 53, que no se conocen. Por eso hablan de una edición X, de la que deriva la edición de Burgos, y de una edición Y, que también deriva de la X, y a su vez de ella derivan la de Alcalá y Amberes. Nada, hay un método que se llama método Lachman, por el cual consiguen averiguar la genealogía y las influencias entre textos, y aplicando el método Lachman han averiguado eso, que estas 4 ediciones vienen de 2 anteriores de las que no se conserva ningún ejemplar, ¿no? La gran duda de esta novela es quién la escribió. Siempre nos han dicho que Lazarillo de Tormes Anónimo. es anónimo. En todas Que las bueno, en el instituto había gente que creía que era un señor que se llamaba Anónimo de apellido, que era Antonio Anónimo, ¿sabes? Anónimo. Pepe Anónimo.
Y en todas las ediciones, menos en una, aparece como anónimo. Al final contaré la anécdota librera por la cual averigüé quién puede ser, quién tiene todas las papeletas para ser el verdadero autor de Lazarillo. Se propusieron muchos: Diego Hurtado de Mendoza, Juan de Ortega, Sebastián de Orozco, los dos hermanos de Valdés, Juan y Alfonso, Lope de Rueda, Hernán Núñez de Toledo y muchos más, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Intentaban encontrar concordancias expresivas, temáticas espirituales, estilísticas entre los textos de esta gente y el Lazarillo, ¿no? Por tanto, ¿quién es? Posiblemente no lo sabemos, o sí, pero sí sabemos cómo era y qué era, ¿no? Era una persona culta, el autor era una persona culta, era una persona que había leído varios géneros literarios, varias literaturas, había leído profundamente la Biblia, era un gran conocedor y seguidor de Erasmo. Recordemos la importancia de Erasmo en la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Con su mítico elogio de la locura, que significa elogio de la estupidez o de la estulticia, ¿no? Una obra muy influyente. Posiblemente el autor había leído a Erasmo, posiblemente era un judío converso, como dice Américo Castro, uno de los popes de la historia de la literatura española. Américo Castro dijo que posiblemente era un judío converso, y que posiblemente también podía ser un disidente político. Eso más o menos lo sabemos. El nombre no, o sí, ya veremos. La estructura es muy sencilla, es un texto de unas 100 páginas, muy cortito. La estructura son un prólogo muy corto también y 7 tratados o capítulos, ¿no? Recordemos que Lázaro de Tormes era un mozo que tuvo muchos amos, ¿no? En realidad 9 amos. Sí. Los primeros 3 amos, el ciego, el clérigo y el escudero, representan la infancia de Lázaro. Los 3 siguientes, el fraile, el buldero y el capellán, la juventud de Lázaro, y el último, el arcipreste, la madurez de Lázaro. Llama la atención rápidamente cuando lo has leído que el capítulo 4, el que hace referencia al fraile, y el 6 al capellán, son muchísimo más cortos que el resto. ¿Qué pasa aquí? ¿Ahí es un fallo de estructura? No, simplemente porque esta obra en 1559 fue incluida en el índice mítico de los prohibidos, y fue prohibida, ¿no? Y hasta el 1573 no se dio permiso para volverla a publicar, eso sí, expurgada. Y posiblemente estos capítulos, el 4 y el 6, se publicaron expurgados. ¿Por qué? Y esto no nos lo dijeron cuando estudiamos el Lazarillo. Posiblemente el fraile del capítulo 4 practicó pederastia con el pobre... Claro, sodomía. Con el pobre Lazarillo, sí. Y posiblemente el capellán del capítulo 6 era un criptojudío, es decir, sí, un judío converso que seguía practicando a escondidas su religión, también por una serie de razones muy, muy curiosas, ¿no? En el caso de la pederastia, por ejemplo, simplemente se nos dice que el fraile era un fraile mendicante, no le hacía falta un servidor, un siervo, un mozo, porque él simplemente se dedicaba a mendicar. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo con los servicios de Lázaro? ¿Y por qué le compró unos zapatos? Ahí nos dicen que le compró unos zapatos. En realidad lo que está diciendo es que lo calzó. Exactamente. Y en el argot de la época, calzar a alguien... Y en el de ahora. Y en el de ahora ya sabemos lo que significa. Por lo tanto, hay bastantes datos para suponer que este fraile era un poco pervertido. Sí. Cosa que no se supo y no se dijo hasta hace muy, muy poco tiempo. Evidentemente a nosotros en el cole no nos lo dijeron. Qué finura, ¿eh? Qué finura. Qué finura. Y en el caso, por ejemplo, del criptojudío, ¿sabes por qué lo sospechan? Porque Lázaro trabajó para este capellán de aguador y le permitía trabajar todos los días, y todo lo que pasara de 30 maravedíes se lo podía quedar él. 30 maravedíes, las 30 monedas de Jesús. Y lo del sábado se lo podía quedar. El sabbat. El judío no podía cobrar lo que se trabajaba en sábado. Entonces, por estas razones se pensó que el capellán podía ser un criptojudío, ¿no? Por eso, muy interesante. Y cómo está codificado en el texto, muy hilo, para evitar precisamente la inclusión en el índice. A pesar de eso, los inquisidores de la época eran listos y lo expurgaron, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de la novela picaresca. Lazarillo para muchos inicia, para otros preanuncia la novela picaresca. Vamos a hablar rápidamente de las características así fundamentales de la novela picaresca y del Lazarillo, ¿no? El protagonista es un pícaro, es una persona de un buscavidas, un pillo, una persona que no se rige por los códigos de honor imperantes en la época, un antihéroe, ¿no?
El texto también, la forma es muy novedosa, la forma novelesca de la falsa autobiografía, porque claro, es una pseudo-autobiografía, porque en realidad el Lazarillo no existió, no era una persona que operaba en la época, ¿no? Por lo tanto, es una falsa autobiografía como forma novelesca. Esto es muy nuevo, sobre todo tratándose de gente de extracción muy baja, ¿no? Como autobiografía, pues está escrita en primera persona, el protagonista es el autor, etcétera, ¿no? La estructura es episódica o itinerante. Ya hemos dicho que el mozo pasa por varios amos, va itinerante conociendo diferentes extracciones de la sociedad para criticarlas todas, ¿no? La visión que tiene de la realidad es realista y naturalista. Ríete tú del naturalismo de Zola. Por eso te digo que es nuevo periodismo. El naturalismo de la novela picaresca es brutal, ¿no? La visión determinista de la sociedad, estás en un estrato social y no puedes salir de ahí. cambiar. El pesimismo existencial. Claro, se dice que la novela picaresca se escribió para contrarrestar la literatura caballeresca, la pastoril, la bizantina, que era muy idealista. Entonces se contrastó esto con una literatura extremadamente realista. Heces, borracheras, vómitos, aparecen constantemente. El tremendismo de Cela. No hay nada edulcorado, ni de hasta maquillaje, ni nada. Nada. El carácter cómico, tú has dicho que es muy divertida, es muy divertida porque en el fondo es una sátira contra el clero. Recordemos, de los 7 amos principales, 5 pertenecen al clero. Claro. Es una sátira totalmente destructiva sobre el clero, muy al estilo del elogio de la locura de Erasmo, ¿no? Por tanto, sátira e ironía son importantísimas. El carácter moralizante de la mayoría de novela picaresca no es tan importante en el Lazarillo, aunque, por ejemplo, sí mucho en el Guzmán de Alfarache, que se hace tan pesado, porque además de las aventuritas, Mateo Alemán empieza a moralizar largos discursos morales sobre el tema, entonces se hace muy pesada por eso. El Lazarillo es mucho más ligero de leer y más divertido, ¿no? Y al final, algo muy característico del Lazarillo de Tormes es que es una novela de aprendizaje, lo que mucho más tarde los alemanes llamaron una Bildungsroman. Es una novela de aprendizaje, empieza cuando Lázaro tiene 8 años y termina cuando tiene 20 y pocos, ¿no? Y es una especie de aprendizaje sobre todo del desengaño. Él destapa la crueldad, la mezquindad, la avaricia, la vanidad, y al final nos da a entender que las virtudes solo son máscaras sobre los vicios. Cuando veas una virtud, rasca y abajo verás un vicio. Entonces él ve vicios en todos, como he dicho, la crueldad, la mezquindad, la avaricia, la hipocresía, la vanidad, la va descubriendo cada uno de los amos. Pero va aprendiendo. Porque claro, ¿de qué se trata esta novela? Pues el protagonista es Lázaro de Tormes, que es un pregonero de Toledo, tiene 20 y tantos años y está casado, ¿no? Y nos cuenta en primera persona cómo ha llegado a conseguir su posición actual de modestísima prosperidad. Es pregonero, es trabajador público, es un funcionario de la época. Bueno, comparado a su origen, claro. Él dice, no, es que yo venía de la más absoluta pobreza y he llegado a ser pregonero. Sí, ¿no? Es un éxito. Claro, él cuenta que nació en una pequeña aldea de Salamanca, en un molino, por eso se llama, un molino que estaba en el río Tormes, por eso se llama Lázaro de Tormes. Su padre era molinero, murió, su madre queda viuda, muy pobre, y le entrega, cuando él tenía 8 años, a un ciego. Su primer amo es un ciego. Pero el ciego era tremendo. El ciego era tremendo, lo maltrata, lo golpea, era avaricioso, era tacaño, lo mata de hambre, pero aprende. Ya lo creo que aprende. Luego tiene 8 dueños más, de los cuales también sufre mucho, pero aprende, ¿no? Porque lo que le dice la madre a los 8 años, fíjate, es sé bueno y válete por ti. Ese es el lema de todos los pícaros, válete por ti. Y se valió, aprendió a valerse por sí mismo, sobre todo a base, como él lo dice, de fuerza y maña. Fuerza y maña, aprendió a valerse. Pero no es un delincuente. Guzmán de Alfarache es un delincuente. El Buscón de Quevedo es un delincuente. Pero Lázaro no, tío, Lázaro es un pobre niño machacado que tiene que aprender a vivir por su cuenta, a valerse por sí mismo, pero no es un delincuente como si lo era Guzmán de Alfarache, que cuenta la novela desde galeras. Condenado a galeras por delincuente, Guzmán de Alfarache, que además es universitario, el Lazarillo es analfabeto, por lo tanto no ha podido escribir la historia, porque la historia la cuenta. ¿Y por qué Lázaro decide contar esta historia? Pues el motor, digamos, la fuerza motriz de esta novela es que un personaje secreto, al que él llama vuestra merced,
le pregunta al respecto de cierto rumor, de cierto caso del que se habla en Toledo. Y le pregunta sin conocer a Lázaro. El caso del que se habla en Toledo es que posiblemente el arcipreste de San Salvador, el que ha propiciado la modesta prosperidad de Lázaro, posiblemente se está acostando con su mujer a la que conoce también a través del arcipreste porque era una criada del arcipreste. Y corre el rumor por Toledo de que esta mujer, la mujer de Lázaro, antigua criada... Una barragana. Era una barragana. Barragana, te lo he dicho enseguida. Era una barragana del arcipreste. ¿Y para qué cuenta él la historia? ¿Por qué? Porque se lo preguntan. ¿Para qué la cuenta? Para poder justificar que aunque él sabe que es verdad y que es un cornudo, él dice, mejor cornudo Exacto. que apaleado. Exacto. Mejor cornudo. Exacto. Yo esto lo pero asumo, comiendo, pero tengo mi posición exacto. y ya no me están puteando Él tanto aplica por el ahí. principio de más vale pan sin Sí, sí, honra sí, sí. que honra sin pan. Sí, Entonces, sí, sí. él es consciente de que es cornudo y cuenta su vida, todas sus miserias, para poder justificar, digamos, cínicamente Sí. que ha aceptado... De decir, ¿qué queréis? los Vengo de cuernos. donde vengo y os creéis que esto me va a preocupar. Exacto. Él ha aprendido a desengañarse y acepta sus cuernos a cambio de poder medrar, a cambio de poder comer y tener un techito, porque la casa... Claro, este señor, este arcipreste, le proporciona casa, mujer y trabajo, porque él va pregonando por ahí los vinos que produce también el arcipreste. Entonces, claro, depende por entero del arcipreste. Entonces, no va a matar la fuente de su prosperidad. Acepta los cuernos, renuncia al honor y sigue comiendo todos los días. Claro que le va a importar el honor al pobre Lázaro. Claro, esta es una de las lecciones, el aprendizaje del desengaño. Y otra gran función de este libro es la crítica brutal que le hace al estamento eclesiástico. Brutal. Brutal. Pero incluso al Hidalgo también es el Hidalgo, lo de esa fantasmada, por Sí. desgracia tan española, de tal, de... Sí. Lo que de las miguitas me hacía cantidad de gracia. Sí. Es que, claro, Que nos se hemos guardaba quedado... unas miguitas ahí en una cajita el Hidalgo y se las ponía en la barba cuando se la caía Claro. para fingir que había comido mogollón y pasaba más hambre que carracuca. Eso es lo que recordamos siempre, y el jarrazo y el topetazo Sí, que el le da topetazo contra con el el toro de ciego. piedra. Pero claro, es muchísimo más interesante y Sí. tiene más enjundia. Y ahora, para rematar, cuento la anécdota, una anécdota librera, por lo cual descubrí que posiblemente hay un autor A ver. claro del tema. Pues resulta que hace unos años vino un cliente a la librería, cuando yo era librero, y me preguntó por el Lazarillo de Tormes de un tal Alfonso de Valdés, publicado por la editorial Octaedro. Y yo le dije, perdone, pero el Lazarillo es anónimo. Dice, no, el Lazarillo lo escribió Alfonso de Valdés y está publicado en la editorial Octaedro. No lo tenía, se lo pedí y luego me puse a investigar. Y descubrí a una catedrática de literatura castellana, Rosa Navarro Durán, que sostenía, de hecho, Octaedro publica, que lo busque Mon, y veremos la portada de Octaedro, en la que aparece Octaedro el Lazarillo. Alfonso de Valdés como autor del Lazarillo. Y la introducción es de esta señora, Mira, lo Rosa tengo. Navarro Durán. Mira. Rosa Navarro Durán en el 2003 publicó un libro en Gredos, una editorial prestigiosísima, titulado Alfonso de Valdés, autor del Lazarillo Yo de recuerdo Tormes. aquello, salió en prensa de eso. Supone que a lo mejor han encontrado el autor, claro, pero es a lo mejor. Sí. Tampoco hay una Es prueba que definitiva. Hay muchos candidatos. Yo Claro. he leído varias teorías, todas me parecen cogidas con pinzas, pero esta teoría Esta tiene más- me parece muy, muy razonable. Y algunos otros catedráticos por ahí piensan, no el grueso, no los grandes popes, pero sí mucho catedrático por ahí, piensa que puede tener razón esta señora. Y recomiendo escuchar a esta señora en los vídeos de YouTube. Es absolutamente Vuelve a darnos el encantadora. nombre. Rosa Navarro Durán. Buscad- Rosa Navarro Durán o Durá. Durán. Rosa Navarro Catedrática Durán. de literatura castellana, filóloga, ha sido jurado en el premio Cervantes muchos Sí. años, en el Príncipe de Asturias, y una gran investigadora del siglo de oro y una gran conocedora del Lazarillo. Recomiendo sus vídeos porque tiene un encanto a la hora de divulgar. Vale. Y para Ya, acabar, Para acabar, Silvia nos leerá un textito en el que es el propio arcipreste el que habla con Lázaro y le recomienda, si quiere seguir medrando, que calle la boquita. Silvi. Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya. Y esto
te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo, Muy a bien. tu provecho. Ha sido difícil de leer, ¿eh? Maravilloso. Claro, lo he dicho, no Tú mires tu mira- honra, mira tu provecho. Mira tu provecho y ya está, que es la gran lección. La gran lección. En una España donde primaba el qué dirán, donde primaba la hidalguía y donde primaba el honor. O sea, es subversivo hasta para Sí, eso. sí, 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 muy subversivo. Impresionante. Muy subversivo, sí, sí. Genial, Bruno.